Bienvenidos a la fascinante vida de John Kingfisher, uno de los más imponentes pistoleros que jamás haya cabalgado por las llanuras de Texas. Un hombre que vivió en el filo de la ley, oscilando entre la vida de un temido forajido y la de un sheriff implacable. Desde joven, su destino estuvo marcado por la violencia, el valor y la astucia en una época donde solo los más fuertes lograban dejar su huella en el viejo oeste. Kingfisher fue mucho más que un simple pistolero, era una leyenda viviente, un hombre cuyo nombre despertaba respeto y temor en igual medida. Su historia está llena de intrigas, traiciones y la constante batalla por la supervivencia en un mundo salvaje. Prepárate para adentrarte en la vida de un hombre que no temía a la muerte y que murió como vivió, con las pistolas en la mano y el peligro como su única compañía. John Kingfisher fue un famoso pistolero de Texas en la época dorada del viejo oeste estadounidense. En su corta vida, pasó de ser un forajido experto a convertirse en un agente de la ley muy competente. Nació en el mes de octubre de 1853 en el condado de Collin, al norte de Dallas, Texas. Era hijo de Joe Fisher y Lucinda Warren y sus hermanos eran Jasper y James Fisher. Su madre fallece cuando él tenía solo 2 años y su padre se vuelve a casar con una mujer llamada Minerva. Tras la culminación de la guerra civil, la familia decide trasladarse al condado de Williamson, cerca de Austin, donde vivía en ese momento su hermano James. Su padre Joe Fisher era un ranchero criador de ganado y operario de 2 vagones de carga que eran de su propiedad. Al fallecer la segunda mujer de su padre, quien era su madrastra Minerva, la familia Fisher junto a su abuela paterna que colaboró en la crianza de sus nietos, se trasladó a Goliad, al oeste de Victoria, Texas. Kingfisher era un chico inquieto, atractivo y muy querido por las mujeres, pero también le gustaba meterse en problemas con gente complicada. Aproximadamente en 1869, su padre decidió mandarlo a vivir con su hermano James, donde fue acusado de haber sustraído un caballo tras solicitarlo en préstamo sin informar al dueño. Fue detenido, pero logró escapar. Un par de años después, King fue nuevamente detenido y condenado a 2 años de cárcel por robo de caballos. No obstante, como era joven, lo soltaron ese mismo año, al poco tiempo de su arresto. Luego de ser indultado, Kingfisher se dedicó a la vida de vaquero, trabajaba entrenando caballos. Sin embargo, las constantes incursiones, robos y ataques a las familias de ranchos y agricultores en Texas por parte de forajidos lo llevaron rápidamente a involucrarse en actividades delictivas, como al abigeato en la zona conocida como la Franja de Nueces, que abarca Texas y México. Gracias a sus logros en este ámbito, se le veía como un auténtico pistolero, podía sacar y disparar sus armas con ambas manos. Adoptó un estilo de vestir bastante llamativo y portaba pistolas con empuñaduras de marfil. Al ser muy hábil con el arma, se unió a una banda de forajidos que realizaban constantes entraderas en México. No obstante, poco después se desató un conflicto acerca de la repartición del botín. Cuando uno de los hombres desenfundó su pistola, sin dudarlo, King tomó sus armas y en medio del tiroteo que se desató, logró eliminar a 3 de los bandidos. En los meses siguientes, habiendo quedado como líder de la banda, acabó con la vida de 7 bandidos mexicanos más. En 1872, adquirió una hacienda a orillas del Río Grande, cerca de Eagle Pass, en el condado de Maverick, justo en la frontera con México, para utilizarla como el centro de operaciones de su banda y llegó a ser tan audaz que se atrevió a colocar un cartel que decía, "Este es el camino de Kingfisher. Toma el otro". Si estás disfrutando esta increíble historia de valor y traición en el viejo oeste, déjanos un comentario y cuéntanos qué te ha parecido hasta ahora. ¿Crees que John Kingfisher era un héroe o un villano? No te pierdas lo que viene, la historia solo se pone más intensa. En este periodo, Kingfisher casi nunca llevó a cabo actos de violencia o robo contra otros colonos en Texas, en cambio, decidió asaltar y robar ganado cruzando la frontera con México. Fue una época marcada por los ataques sorpresivos, saqueos, violaciones y asesinatos perpetrados por bandidos tanto estadounidenses como mexicanos de manera masiva. Los tejanos comenzaron a organizar más pandillas ya que las autoridades no reaccionaban ni estaban defendiendo adecuadamente a la población, y debido a esta situación, se intensificaron las disputas y la animosidad por parte de los mexicanos, creando serios inconvenientes para los batallones de Texas Rangers, que se esforzaban por frenar las incursiones de los bandidos mexicanos en territorio texano. Dirigidos por Leander McNally, los Texas Rangers se enfrentaron al líder rebelde mexicano Juan Cortina y llevaron a cabo un allanamiento en el rancho Fisher, donde detuvieron a King. Sin embargo,
tras alcanzar un acuerdo de caballeros, fue puesto en libertad, lo que permitió concluir con su actividad de robo de ganado en México. La presión ejercida por los Texas Rangers llevó a Ken Fisher a abandonar este negocio y a dedicarse a la cría de ganado de manera legal. En un bar del condado de Zavala, Texas, se produjo una discusión entre King y un vaquero llamado William Donovan, quien terminó muerto a causa de disparos. El guardabosques de Texas, Lee Hall, lo detuvo y lo acusó de asesinato, pero logró eludir la condena y fue liberado. John Ken Fisher fue detenido en múltiples ocasiones debido a disturbios públicos provocados por la policía local y, al menos en una ocasión, se le acusó de intención de matar. Sin embargo, los cargos fueron desestimados por la falta de testigos. A pesar de su reputación como alborotador, Fisher gozaba de gran aprecio en el sur de Texas. El 6 de abril de 1876, contrajo matrimonio con Sarah Dedian y juntos tuvieron 4 hijas. Junto a su nueva familia, comenzó una vida más estable dedicándose al negocio de la ganadería. En el año 1878, surgió un altercado entre él y 4 vaqueros mexicanos. Se dice que Ken Fisher golpeó con un hierro de marcar al que estaba próximo a él, y cuando un segundo vaquero desenfundó su pistola, Fisher reaccionó sacando la suya y disparó, lo que resultó en la muerte del hombre. Luego se giró y abrió fuego contra los otros 2, quienes claramente no estaban armados y solo se habían quedado sentados en la cerca durante la pelea. En los años siguientes, entre 1881 y 1883, ocupó el cargo de sheriff adjunto y posteriormente de sheriff interino en el condado de Uvalde, Texas. Durante su mandato, persiguió a 2 hermanos Tom y Jem Hanahan, sospechosos de haber robado diligencias. Al llegar hasta su rancho cercano a Leakey, en el condado de Real, Texas, intentó dar arresto a Tom y Jem Hanahan, pero al oponerse a su detención, dieron lugar a que Ken Fisher empezara a disparar, y como resultado acabó con la vida de Tom. Dado esto, Jem se rindió y fue arrestado junto con el botín del robo. Durante un viaje de negocios a San Antonio, Texas, que realizó en 1884, Fisher se reencontró con su viejo amigo, el famoso pistolero y jugador Ben Thompson. Ben no era muy querido en San Antonio, ya que había estado involucrado en la muerte de un conocido propietario de teatro, Jack Harris. Desde ese momento, había una pelea en marcha entre Thompson y los amigos de Harris por el asesinato. El 11 de marzo, Fisher y Thompson fueron a ver una obra de teatro en el Turner Hall Opera House y luego, alrededor de las 10:30 de la noche, se dirigieron al Teatro de Variedades Vaudeville. Jacob Coy, un oficial de la ley local, se unió a ellos. Van Thompson tenía interés en reunirse con Joe Foster, quien había sido amigo de Harris, también dueño de un cine y era uno de los que avivaban la disputa actual. De antemano, Ben ya había conversado con Billy Sims, otro propietario de cine y reciente socio de Foster. Mientras Ken Fisher y Ben Thompson fueron llevados al piso superior para encontrarse con Foster, poco después, Coy y Sims se unieron a ellos en el palco del teatro. Foster no tenía intenciones de dialogar con Thompson, por lo que Fisher, al parecer, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando Sims y Coy se apartaron. En ese preciso momento, Fisher y Thompson inmediatamente se levantaron de un salto cuando una serie de disparos dirigida a ellos estalló desde otro palco y una lluvia de balas los impactó. Su amigo Thompson se desplomó de lado y Coy y Foster se acercaron rápidamente, disparándole en la cabeza con una pistola, a lo que Thompson no tuvo oportunidad de responder y falleció casi al instante. Mientras que Ken Fisher fue alcanzado por 13 balas y solo logró responder con un disparo antes de morir, lo que podría haber herido a Coy, aunque esto no se ha verificado. Se cree que uno de los agresores también le disparó a Coy, dejándolo con una discapacidad permanente. Foster, al intentar desenfundar su pistola al inicio de la pelea, se disparó accidentalmente en la pierna, lo que llevó a su amputación y falleció poco tiempo después. Los relatos sobre lo ocurrido esa noche son confusos y contradictorios. Esto generó una protesta pública exigiendo que un gran jurado procesara a los implicados. Sin embargo, no se tomó ninguna acción. La policía de San Antonio y el fiscal no mostraron mucho interés en el asunto y se determinó que se trataba de un caso de legítima defensa y no se formularon cargos. John Ken Fisher fue sepultado en su rancho, y más tarde, sus restos fueron trasladados al cementerio Pioneer en Uvalde, Texas. Durante muchos años, la madre de Tom Hanahan visitaba la tumba de Ken Fisher en el aniversario de la muerte de su hijo Tom, encendía un fuego sobre su tumba y danzaba a su alrededor. ¿Quieres seguir explorando las historias de los personajes más audaces y temidos del viejo oeste?
Entonces suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.